El espíritu del soldado. En muchas ocasiones había escuchado la historia de un soldado que deambulaba por la carretera que lleva de Veracruz a Cardel. Algunos transportistas afirmaban que por las noches habían podido ver a un militar que caminaba por la orilla de la carretera con una linterna en la mano. Sin embargo, era extraño porque estaba en medio de la nada, donde solo había plantaciones de caña. Además, al detener su vehículo para hablar con él, nunca lo encontraban y decían que la silueta se perdía en los límites de un río. Movida por la curiosidad que nos caracterizaba a todos durante la juventud, conseguí que mi maestro y otras 2 personas me acompañaran a ese río, pues quería hacer contacto y ayudar para que el espíritu dejara de penar. Pero entonces no sabía del error que cometía y jamás me imaginé lo que me esperaba. Llegamos al sitio indicado una tarde y alistamos todo lo necesario para pasar ahí la noche. Llevábamos lámparas de baterías, quinqués, casa de campaña, cobijas y alimentos. Muchos lugareños se sorprendieron al enterarse de que nos quedaríamos ahí toda la noche, pues estaban convencidos de que el lugar se encontraba hechizado y relataban historias acerca de las personas que pasaban por ahí de noche, las cuales se volvían locas o terminaban ahogadas en el río. No hicimos caso y nos dispusimos para celebrar una sesión espiritista. Justo a las 12 de la noche, sin embargo, no habían dado las 10 cuando empezamos a oír lamentos, gritos de dolor, galope de caballos y muchos otros ruidos extraños que no podíamos ubicar de dónde provenían. De repente, pudimos ver varios espectros de mujeres que parecían lavar ropa al otro lado del río, y finalmente hizo su aparición el soldado, como si flotara sobre el agua, dirigiéndose hacia un puente cercano a donde nos encontrábamos. Empezamos a rezar y a lanzar algunos hechizos de protección para que esas almas condenadas no nos atormentaran más, pues su energía era tan densa que incluso costaba trabajo respirar. En algún momento las lámparas empezaron a parpadear y terminaron por apagarse. Solo nos iluminaba la luz de un par de quinqués que nos ayudaron para guiarnos hasta donde se encontraba un enorme garrafón con agua bendita que habíamos preparado para la ocasión. Mi maestro la regó haciendo un círculo a nuestro alrededor. Además, con el petróleo que teníamos a la mano, formó un círculo de unos 20 metros. Lo encendió y todos nos colocamos en medio. Nos rociamos con agua bendita y tratamos de avivar el fuego con algunas ramas y hojarasca que teníamos a la mano. Ahora nos encontrábamos luchando por conservar la cordura y defendernos de esos espíritus que nos atormentaban con sus lamentos en su ir y venir sobre las aguas del río. La experiencia se tornaba tan fuerte que en cierto momento perdí la conciencia y me quedé dormido. Creo que a todos los demás les pasó lo mismo. A la mañana siguiente, cuando despertamos, pudimos ver que a nuestro alrededor había muchas huellas, pero ninguna traspasaba el círculo que habíamos hecho con el petróleo y que habíamos reforzado con agua bendita. En ese momento comprendí que debemos aceptar cuando un fenómeno está más allá de nuestras manos, ya que no podemos tomar a la ligera el encuentro con los muertos. Mi maestro regresó en otras 2 ocasiones acompañado de brujos de la zona. Entre todos realizamos un ritual de luz para ayudar a esas almas a encontrar su descanso eterno. Sin embargo, se dieron cuenta de que aunque muchas trascendían, había otras que no podían abandonar este plano. Estas ánimas en pena habían pertenecido a varias mujeres y un soldado que fueron acribillados por la espalda cuando nadaban en el río y tuvieron la mala suerte de quedar en el camino de unos forajidos. En esta ceremonia los brujos y mi maestro se enteraron de que las mujeres habían sido ultrajadas, atormentadas y finalmente asesinadas a machetazos. El soldado intentó defenderlas, pero los forajidos lo obligaron a ver la escena, para finalmente acabar con su vida, matándolo, con el golpe de una gran piedra en la cabeza. Nada se pudo hacer para ayudarlo a encontrar el camino hacia el más allá, y se dice que seguirá en ese río por toda la eternidad,
pues tiene una enorme sed de venganza hacia los bandidos que truncaron su destino. Leyendas de la Revolución Mexicana. Época de grandes héroes y hazañas memorables. La Revolución Mexicana también es cuna de misterios, leyendas sobre tesoros ocultos de los ricachones, que no querían perderlo todo a manos de los revolucionarios, y revolucionarios que enterraban su botín en sabrá Dios dónde, bandidos que asolaban los viejos caminos de tierra, magia negra y supersticiones. Son solo algunos de los rumores que viajaban en ferrocarril, que se contaban en los campamentos de Villa y Zapata, frente a las fogatas, y que con el paso del tiempo se convirtieron en leyendas. ¿Sabes cuáles son? Aquí comenzamos. El tesoro de Heraclio Bernal. Entre los helados bosques de Durango se encuentra la pequeña comunidad de San Miguel de Cruces, donde, según se dice, ocurre uno de los fenómenos más escalofriantes de México, y que sucede desde la época de la Revolución. Los pobladores afirman que por las noches pueden verse bolas de fuego entre lo más espeso de la arboleda. Si crees que estamos hablando de las famosas brujas, lamentamos decepcionarte, pues en realidad los lugareños cuentan que por ahí pasaba el aún más famoso Heraclio Bernal, un héroe revolucionario que, cual Robin Hood a la mexicana, asaltaba los caminos para luego repartir parte del botín entre los pueblos más apartados de la sierra duranguense. Pero por otra parte de la fortuna era enterrada en los sitios más recónditos entre la espesura del bosque, ahí donde la gente de San Miguel de Cruces asegura que las bolas de fuego aparecen para revelar la ubicación exacta del tesoro. Cuentan que si las llegas a ver, es mejor que ni te acerques. No vaya a ser que Heraclio Bernal esté cuidando su botín. El Pozo de las Cadenas. Si viajas a la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California, y preguntas por el Pozo de las Cadenas, seguramente más de uno saldrá corriendo. Pero habrá quien se animará a contarte que durante los primeros años de la Revolución vivía ahí un humilde campesino, quien un día recibió la visita de un grupo de viajeros que llevaban varios días caminando bajo el duro sol del desierto y solo pedían un poco de agua. El hombre, muy cortésmente, sacó suficiente agua del pozo y los invitó a pasar a su hogar. Al caer la noche, también les preparó una cama con lo poco que tenía. Pero durante la madrugada, un grito desgarrador interrumpió el silencio del desierto. Los forajidos habían encadenado al campesino, arrojándolo al pozo después. No satisfechos, los bandidos lanzaron pesadas piedras sobre el cuerpo del hombre, sellando así su fatal destino. Si te armas de valor, puedes pasar a un lado del pozo, donde afirman que aún se escuchan los lamentos del campesino, las piedras en el fondo y las cadenas chocando entre sí. ¿Te atreverías a asomarte al interior del Pozo de las Cadenas? Yo creo que sí. La Sanpetrina. Si te quedaste picado con las viejas leyendas del norte de México, Torreón es un destino obligatorio si quieres conocer la historia de Petra Herrera, a quien los coahuilenses han llamado la Sanpetrina, y de quien cuentan que era feroz y aguerrida como solo ella. Dicen que cuando la revolución llegó a Coahuila, Petra se unió a la contienda sirviendo como una de las famosas Adelitas, que acompañaban las tropas villistas. Sin embargo, poco le duró el puesto. Lo que ella en realidad quería era combatir en el frente de batalla, como cualquier soldado. Así pues, Petra, la Sanpetrina Herrera, cargó el fusil, se colocó el sombrero y le entró a lo rudo de los combates, uniformada como varón. Según dicen, en tiempos donde solo los machos podían hacer la guerra, lo que más le gustaba a Petra era dejar vivos a sus enemigos, el tiempo suficiente para correr y revelarles que habían sido heridos por una mujer. Cuentan que les dolía más el orgullo que el plomazo. Yo creo que así era. El Nahual de Cerro Grande. Los colimenses aún se estremecen cuando cuentan que en tiempos de la Revolución, una criatura deambula los bosques de Cerro Grande, al este de Colima, asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí. Originalmente,
habría sido un criminal de poca monta y mediana fama llamado Teodoro Alonso, a quien la tradición popular se encargó de bautizar como el Indio Alonso. Según dicen, lo espeluznante de este bandido es que su habilidad para desaparecer después de cometer sus crímenes se debía a un pacto diabólico que habría hecho para conseguir la capacidad de transformarse en un animal y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado. Era pues un nahual. Cuentan que cierto día el nahual que tenía cautiva a una joven cayó enfermo. La chica consideró oportuno el momento para cortarle el cuello y escapar. Sería ella la encargada de difundir esta leyenda. El tesoro revolucionario. Esta historia sin fecha y sin lugar es quizá una de las más famosas de la revolución. Cuentan que un hombre, tras recibir de un viejo amigo la noticia de un tesoro enterrado en una hacienda devastada por los villistas y que él mismo se había encargado de ocultar, le llamó a su compadre para que lo ayudara a hacerse con la fortuna. Sin embargo, el rumor se esparció como la pólvora entre los lugareños. Al parecer al compadre no se le daba muy bien eso de guardar secretos. Entonces, cuando la gran multitud se amotinó en torno al pomposo descubrimiento, cegados por su ambición, se abalanzaron sobre el hombre con malas intenciones. Pero según cuentan los abuelos, antes de que pudieran hacerle cualquier daño, un tremendo galopar, alaridos y tronido de pistola se escucharon venir a toda velocidad. Al escuchar el alboroto, el gentío se echó a correr despavorido. Pero no el afortunado hombre, quien despreocupado aseguró ser el dueño legítimo del tesoro, y su compadre, a quien perdonó su lengua larga. Poco a poco el escándalo se fue alejando. Era el alma de las tropas revolucionarias que venían a hacerle justicia. Hay quienes cuentan que hasta la tierra se cimbró cuando se oyó venir al regimiento. ¿A quién más le habrá hecho justicia la revolución? El tesoro maldito. Antes de la Revolución Mexicana, en este país abundaban las haciendas, unos ranchos enormes propiedad de una sola familia. Algunos de ellos tenían su propia iglesia y hasta su propio cementerio. Después de la Revolución, las haciendas se fraccionaron y se repartieron. Mis padres, ambos maestros, tuvieron la suerte de poderse quedar con la casa grande de una de esas haciendas. Mi madre aún vive ahí. Mi padre se quitó la vida en ella hace unos 8 años. Yo viví gran parte de mi vida en esa casa, tiempo en el cual fui partícipe en múltiples hechos extraños, de los cuales hoy les contaré solo uno. En la parte donde estaban las ruinas de la iglesia y el panteón de la hacienda, erigieron una escuela. Yo cursaba el 2º grado cuando al construir una cisterna, exhumaron los restos de quien al parecer había sido el hacendado o uno de sus parientes. Los restos óseos aún portaban lo que al parecer era un traje de charro, con hilos y botones de plata. En la boca, muelas con incrustaciones de oro. Yo lo vi. Inmediatamente se esparcieron miles de rumores, entre los que destacaba el que nunca había encontrado sus riquezas, por lo que mucha gente suponía que éstas debían estar enterradas en el patio de mi casa. Enseguida se presentaron ante mi madre muchas personas interesadas en buscar el tesoro. Mi pobre madre, tal vez por ambición o tal vez por querer sacarnos adelante, en una época de bastante austeridad que sufría todo el país, aceptó que 3 simpáticos jóvenes se dieran a esa tarea, ante mis burlas y mofas, pues nunca creí en esas cosas. Los chicos realizaban rituales con péndulos, varillas, velas, y pronto detectaron el supuesto lugar donde estaba enterrado el tesoro. Empezaron a excavar un agujero en el cual los hice presas de varias bromas simplonas, como enterrar ollas o botes de lata para que creyeran que habían dado con el tesoro. Yo me moría de la risa al ver su emoción convertirse en desencanto. Primero en desencanto y después en enojo, claro. Hasta que un día los aguafiestas me acusaron con mi madre, argumentando que esas bromas salaban la búsqueda, ganándome una reprimenda, por lo que dejé de molestarlos. Llegó el día señalado por los espíritus. Un chico soñó que hallaba el tesoro, por lo que para ese día prepararon todo un ritual, que comenzaron como a las 7 de la noche, y el cual no pude ver porque me mantuvieron alejado. Lo único que recuerdo,
que la familia veíamos la televisión cuando los chicos cruzaron el corredor de la casa corriendo y gritando, sorprendiéndonos a todos para no volver a la casa jamás, ni siquiera por sus herramientas. Fuimos con mi hermana a verlos a su casa para saber qué había pasado, y lo que nos contaron aún me da escalofríos. Empezaron a escarbar a las luces de unas veladoras hasta que golpearon lo que parecía ser una caja. De pronto, las flamas de las velas se apagaron al mismo tiempo. Voltearon hacia arriba y vieron una sombra que parecía mirarlos fijamente. Ellos pensaron que era yo con otra de mis bromas, por lo que empezaron a gritar que estuviera quieto. Se dieron cuenta que no era yo al ver una sonrisa malévola en el rostro de la sombra coronada por unos centelleantes ojos de fuego. En eso, empezó a correr un viento muy violento y se precipitó sobre ellos una infernal tormenta, que de inmediato deslavó la orilla del agujero. Lo raro es que mientras veíamos la televisión, no nos dimos cuenta de que algo así pasara, pero eso explicaba las huellas de lodo que dejaron en el pasillo. Como pudieron salieron, y como dije, jamás volvieron a la casa. Ahora hace más de 30 años, y cuando ocasionalmente los veo, burlón como siempre les pregunto, ¿cuándo van a regresar a sacar el tesoro? Ellos se santiguan y a base de improperio reclaman me retire de su vista.